En Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26, dice la palabra del Señor: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona es destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Ahora, en el capítulo 10, en la versión Reina Valera, en el capítulo 10, versículo 19 al 25. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La muerte de Cristo es un misterio que empezó a revelarse en la primera promesa dada por Dios a la humanidad. Allí en el Génesis capítulo 3, versículo 15. La muerte de Cristo por la humanidad no es el plan B de Dios. Dios siempre tuvo un solo plan. Y aún antes de la fundación del mundo, Dios estableció que se encarnaría, que el Hijo de Dios se encarnaría, se haría hombre y moriría por salvar a la humanidad. Aún antes de la fundación del mundo. Y este misterio, pensado y diseñado aún antes de que el mundo fuese hecho, comienza a revelarse en la primera promesa dada por Dios a la humanidad allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando le dijo el Señor a la mujer: pondré enemistad entre ti y la serpiente, la mujer y la serpiente, ¿verdad? La serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero este iba a ser pisado. La simiente de la mujer pisaría a Satanás. En aquella revelación empezó a revelarse el misterio. En aquella ocasión empezó a revelarse el misterio de la salvación de Dios para la humanidad. Como misterio siempre estuvo presente en las Sagradas Escrituras, pero escondido mediante símbolos. Como dice Jesús, para que el que quiera ver, vea, y el que no quiera no pueda comprender. Para que sea velado el misterio de los incrédulos, pero revelado a los que creen. Así que Dios reveló este misterio, reveló esta experiencia a través de símbolos en las Escrituras. Por ejemplo, lo que nos señala el capítulo 9, el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo eran un símbolo del sacrificio de Cristo y lo que Él haría para acercarnos al Padre. Aquellos ángeles que cubrían el arca del pacto, los elementos dentro del tabernáculo eran un símbolo acerca de Cristo y la obra de salvación para con nosotros. El mismo sacerdote del que se habla en el capítulo 9, en realidad en todo el libro de Hebreos, el sumo sacerdote es un símbolo acerca de Cristo que vendría a salvar a la humanidad. La sangre derramada, los animales sacrificados, como se presenta en el capítulo 9, también eran parte de ese misterio revelado a través de símbolos. Y otros elementos como la serpiente en el desierto, en fin, el maná que cayó del cielo, la roca que brotó agua, son revelaciones acerca de la salvación del hombre por Jesucristo, pero presentado mediante misterios, mediante símbolos. Pablo dice respecto a esto: grande es el misterio de la piedad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles
creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Pablo resume el sacrificio de Cristo y lo revela como un misterio. Dice, grande es el misterio de la piedad, es decir, de la religión que Dios ha establecido, porque piedad significa, ¿verdad?, la práctica religiosa. Grande es la religión que el misterio de la religión que Dios ha presentado. Y habla de la manifestación de Dios hecho hombre, muerto y resucitado y recibido arriba en gloria. Respecto a los misterios que tiene la fe, porque nuestra fe tiene misterios, hay dos posturas que son muy opuestas. Por un lado están los que rechazan todo símbolo o todo misterio, ¿sí? Donde han tratado de hacer la religión muy pragmática, muy práctica, de manera que el misterio sea quitado, no sea mostrado y sea enseñado lo que es práctico. Rechazando todo símbolo, misterio, considerándolo malo u ocultista. Por eso es que no usamos la cruz en la iglesia. Porque la tradición evangélica, nosotros somos evangélicos, ha quitado la cruz del púlpito, del altar, porque no quieren que la gente ponga su confianza en la cruz. Pero lamentablemente perdemos un misterio, perdemos la gracia de este misterio, ¿verdad? Quitamos los elementos simbólicos por temor a que la gente crea en el símbolo y no en Jesucristo. Y perdemos parte de la riqueza. La mayoría de evangélicos tenemos esta postura. Desechamos todo lo misterioso, todo lo simbólico, ¿sí? Lo rechazamos para que la gente no crea en los símbolos y en los misterios y se pierda a Cristo. Entonces, hay una postura, que es más bien la evangélica, rechazando lo místico, lo espiritual o lo simbólico. Y hay otra parte de la cristiandad, que es la parte mayoritaria, que exaltan el misterio como importante en la vida espiritual del creyente. Especialmente la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, pero también los neopentecostales exaltan el misterio como algo importantísimo en la vida del creyente. Si usted recuerda cuando asistía a la iglesia católica, usted va a ver que en todas las iglesias está el Vía Crucis. En el concepto de la doctrina católica, el Vía Crucis es un medio para obtener gracia en la concepción católica. Es un medio de salvación para obtener gracia. Por eso que se hace en la Semana Santa el Vía Crucis, el recordatorio de los sufrimientos de Cristo. Si usted recuerda los cuadros en la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Que están todos los cuadros, toda la pasión, la semana de la pasión de Cristo, están toda la vuelta. Lo que hace el creyente es recorrer cada cuadro rezando. Entonces, de esa manera están acercándose a Dios, obteniendo gracia. Y exaltan este misterio. Claro, eso tiene que ver con la didáctica, como al principio del Evangelio la gente no leía, se enseñaban los misterios, los símbolos, para que la gente pueda creer en lo que no podía leer. ¿Se entiende? Entonces, con imágenes, mediante el Vía Crucis, se recordaba el sacrificio de Cristo. Bueno, esto tiene su riqueza, ¿sí? Con mi esposa debatíamos este fin de semana cómo la iglesia evangélica ha perdido mucho de esto, de esta pasión, de esta celebración, ¿verdad? Del sacrificio de Cristo, y lo hacemos como un descanso o como un momento para pasar en familia, porque para muchos ha sido el momento de pasar en familia o irse de paseo, y poco meditar en la muerte y el sacrificio de Cristo. Esto es propio de los evangélicos, donde desechamos lo misterioso por temor a cometer errores. ¿Me sigue el pensamiento? ¿Sí? Los extremos de ambas posturas son equivocados, pero no hay que perder lo uno y lo otro, ¿sí? No hay que perder la riqueza de los misterios que la palabra de Dios presenta. No hay que perder la riqueza de los símbolos, pero sin dejar que los símbolos nos lleven a la idolatría o a la veneración de los símbolos como un elemento en sí mismo, como la religión en sí misma. Entonces, los extremos han producido esto. Como dije, muchos exaltan los misterios, y los neopentecostales son muy de los misterios, ¿sí? Son muy de esto. En el libro de Hebreos, que es el texto que nos ocupa hoy, el autor trata de explicar el misterio del sacrificio de Cristo. Y durante todo el libro de Hebreos lo explica con símbolos que señalan a Jesús como el sacrificio perfecto para restaurar la comunión entre Dios y el hombre. Por eso es que en el capítulo 9 hace este resumen sobre la obra de Cristo. Hay un tabernáculo, un santuario donde el sacerdote se presentaba una vez al año para obtener el perdón de pecados.
Y hay que entenderse que en el Antiguo Testamento lo que había era perdón de pecados cometidos por ignorancia, ¿sí? Lo que hacía era el sacerdote conseguir perdón para sí mismo y perdón por los pecados cometidos en ignorancia. Porque el pecado que se practicaba a sabiendas no tenía perdón. En el Antiguo Testamento, si alguien fornicaba, era muerto apedreado. Si no guardaba el sábado, moría apedreado. Solo se perdonaban, se cubrían los pecados de omisión, lo que uno se hizo por no darse cuenta, no de omisión, sino por ignorancia, por no conocer. Bueno, lo que expresa el autor de Hebreos en el capítulo 9 es que ni el sumo sacerdote, ni el sacrificio de animales, ni el templo podían cambiar el corazón pecaminoso. Esto es lo que dice el capítulo 9. No era posible que el sacrificio de animales que el sacerdote presenta con sangre ajena lo purifique interiormente a él, ni pueda cambiar nuestra conciencia. Esa religiosidad, esa práctica religiosa es insuficiente para cambiar el problema de fondo del pecado. ¿Dónde está el problema de fondo del pecado? En nuestro interior. No es lo que hacemos lo que nos condena, sino la decisión interna en nuestro corazón. Cuando uno practica el pecado, a ver, puedo decir algo sencillo. Cuando uno se emborracha, porque emborracharse es pecado, ¿está bien? No digo que tomarse es pecado, pero emborracharse es pecado. Si uno se emborracha, no peque, se va al infierno por emborracharse. En realidad el problema está cuando decidió vivir fuera de la voluntad de Dios, antes de emborracharse. ¿Me sigue? El problema está antes. Cuando uno comete adulterio, no es que es juzgado por el momento del acto sexual. No, es porque antes decidió en su corazón no guardar los mandamientos de Dios, rechazar a Cristo de su vida. Entonces, no es el acto del pecado, sino el problema de nuestra conciencia. Y lo que dice el libro de Hebreos, no alcanza la religión para cambiar nuestra mente, para librarnos del pecado en nuestro interior. Puede cubrir, puede ayudar a una práctica piadosa, a una vida religiosa moralmente buena, pero no soluciona el problema del pecado que está adentro de nosotros. Y aquí es donde dice el autor, por eso vino Cristo a morir por nosotros. Dice el versículo 26, si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Lo que Cristo hizo finalmente fue quitar el problema del pecado para siempre. Al morir en la cruz por el pecador, quitó el problema del pecado para siempre. Y ahora sí, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, ahora la ley está dentro de nuestro corazón. En el capítulo 10 dice, ahora que Cristo murió, se cambió nuestro corazón, la ley está dentro nuestro, ahora sí podemos vivir para Dios con una conciencia limpia. Entonces es impresionante la riqueza del misterio presentada en el libro de Hebreos, pero yo quiero hoy ir más allá del misterio a la aplicación práctica en la vida diaria. ¿Qué significa esto? Una vez que Cristo ha hecho toda esta obra para con nosotros, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora hemos encontrado perdón. Yo estoy limpio y purificado a pesar de mis circunstancias. Estoy perdonado porque Cristo murió en la cruz por mí. Él ha resucitado y se llevó con Él la muerte, la condenación. Él ha derramado su gracia sobre nuestras vidas. Hay perdón en Él y puedo vivir una vida que agrada a Dios. Eso es lo que dice el texto. Ahora estamos reconciliados con Dios. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta reconciliación? ¿Qué hacemos con la tumba vacía? ¿Qué hacemos ahora que Cristo ha perdonado nuestros pecados? ¿Cuál es el final de esto? ¿Qué nos toca ahora a nosotros a partir de la misericordia que Dios mostró con su muerte y resurrección? Pues yo quiero comentarle que nos toca ahora asumir algunos compromisos. Ahora que Cristo ha vencido al pecado, que se ha levantado de la tumba, que nos ha perdonado y da la posibilidad de limpiar nuestra conciencia, soluciona el problema del pecado hacia adentro, ahora hay compromisos que asumir en agradecimiento al sacrificio de Cristo. Y estos sacrificios me voy a referir brevemente. El primero de estos compromisos a asumir por el sacrificio de Cristo es estrechar la relación con Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice la Escritura que ahora que Cristo ha vencido al pecado, que ya no hay atadura al pecado, ahora tenemos un compromiso. Tenemos que acercarnos con corazón sincero.
Fíjese, el final del misterio, el final de toda esta obra maravillosa es, en la práctica, usted debe trabajar para estrechar su relación con Dios. Cuando el texto dice acerquémonos con corazón sincero, el corazón sincero nos habla de la confesión y el arrepentimiento. Es decir, ahora mi compromiso es ser sincero con Dios y cada vez que me acerco a Él, me acerco con confesión y arrepentimiento por el pecado. Corazón sincero significa diciendo, sí Señor, he fracasado, sí lo he hecho mal, sí he vuelto a pecar, necesito tu perdón. Primera de Juan 1:9 lo explica muy claro. 8:9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ahora que Cristo ha resucitado, que su sacrificio es efectivo, sea sincero con el Señor. Inicie una relación con Él a partir de la confesión y el arrepentimiento. Necesita sincerar su corazón delante de Dios. Porque no es la práctica de la religión lo que nos santifica, lo que nos mantiene firmes en relación con Él, sino la confesión y el arrepentimiento sincero. Cuando inicio mi oración cada mañana, cada tarde, cada noche, diciéndole, Señor, he fallado. Más aún cuando tengo tiempo de pensar y de analizar qué he hecho mal, qué de lo que he realizado en este día no te agrada. Muéstrame mis caminos, Señor. Revela mi corazón, dame a entender lo que está mal para que yo pueda agradarte y permitir que la palabra nos ministre, que el Espíritu Santo nos hable para poder acercarnos a Él con un corazón sincero. Este estrechar la relación con Él también habla de tener plena certidumbre de fe, dice el versículo 22. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me acerco con Él arrepentido y en confesión, no para salir llorando después porque soy malo y merezco condenación, sino que me acerco en confesión y arrepentimiento seguro del perdón que Dios tiene para mi vida. Porque lo que Dios hace conmigo cuando vengo en arrepentimiento es perdonarme, darme vida nueva, renovar el perdón sobre mí. La idea de confesar el pecado, de pensar y sincerar nuestro corazón en nuestros errores, no es para que quedemos condenados y culpables, sino para el contrario, tengamos la certeza del perdón de pecados. Cristo no murió innecesariamente, Él murió para perdonarnos. Y dice el libro de Efesios que ha puesto delante nuestro tanto perdón conforme a su sabiduría e inteligencia. Dios sabe tus debilidades, Dios conoce tus flaquezas. Cada vez que te acerques a Él en arrepentimiento, siempre habrá perdón de pecados. Siempre habrá perdón de pecados. Así que acérquese sinceramente, pero seguro de que Dios va a perdonar sus pecados. Dice luego, purificados los corazones. ¿Qué purifica nuestro corazón? El sacrificio de Cristo. No es mi accionar, ni aún mi confesión. Es el sacrificio de Cristo que hace efectivo el perdón de pecados. Cuando el texto habla de lavado los cuerpos con agua pura, puede bien referirse a la palabra escrita, ¿verdad? A la palabra revelada. La Escritura enseña muchas veces que el agua es la palabra, es el agua que nos purifica, que nos limpia. Así que mi acercamiento a Dios tiene que ver con un corazón sincero, con una introspección, mirando lo que está mal, buscando el arrepentimiento, buscando mis errores para que Dios me los perdone, seguro del perdón, confrontado con la palabra, limpio de mala conciencia, purificado con la palabra, para que de esta manera mi relación con Dios sea estrecha y sea purificada. Juan Hus, quien fuera uno de los primeros mártires de la Reforma, que vivió 100 años antes de Martín Lutero, él empezó a estudiar la Escritura y él decía a su catequesis, ¿verdad? A sus feligreses, esa es la palabra, sus feligreses. Él era de Bohemia, hacia Europa Oriental. Él le decía a sus feligreses, ¿ha pecado? Póstrese, llegue hasta lo más profundo, tírese en tierra, llore delante de Dios, clame por misericordia, pero levántese perdonado y agradecido por el sacrificio de Cristo. Esto es lo que estrecha nuestra relación con Dios. Así que asuma este compromiso. No se conforme con la religión, sino con una vida de estrecha comunión con Cristo, una estrecha comunión con el Padre. Y esto es posible gracias al sacrificio de Cristo. Está puesto delante de nosotros una vida de piedad, una vida de obediencia, una vida de santidad
si estamos dispuestos nosotros a valorar el sacrificio de Cristo y estrechar nuestra relación con Dios por medio de lo que nos ha concedido como gracia, la confesión, el arrepentimiento, el perdón, el sacrificio de Cristo y la palabra que purifica nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Es esta su accionar? ¿Está estrechando la relación con Dios? ¿Se ha puesto delante de Él? Siempre tiene que hacer como el publicano. ¿Recuerda usted la parábola del publicano y del fariseo? ¿Cuándo termino este concepto? Dice que el fariseo levantó la mano y dijo, gracias Señor, que no soy pecador como ese publicano que está allá afuera. Yo, Señor, ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, ¿verdad? Y así dijo, ¿verdad? Hago mis oraciones. Y en la puerta del templo no se animaba a entrar el publicano, decía, ten piedad de mí, oh Dios, que soy pecador. Y Jesús dijo, ¿quién fue perdonado? El que no se animó a entrar porque reconoció sus pecados. Sea eso, sea un hombre arrepentido, viva en arrepentimiento, pero seguro del perdón de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? El segundo compromiso que debemos asumir en base al sacrificio de Cristo es el compromiso de fortalecer la fe. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fortalecer la fe es una responsabilidad nuestra. Yo debo asumir este compromiso. Necesito explicar el contexto brevemente, el contexto de Hebreos. Hebreos siempre estamos hablando del autor, que era un judío, posiblemente Pablo, puede ser Apolo, algún otro, Bernabé, un autor que era judío, conocedor de la Escritura, que le escribe a los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero tanta prueba, tanta lucha, tanta batalla los estaba haciendo retroceder en su decisión y estaban pensando volver a la fe judía, dejando a Cristo. Este es el contexto de Hebreos. Está escribiendo a un pueblo que había tomado una decisión, que siendo judíos se convirtieron a Cristo, pero era demasiado pesada la carga. Mucha prueba, mucha persecución. Y estoy hablando de muerte, de martirio, de persecución, etc. Y a este pueblo que está en este quebranto, le dice el autor de Hebreos, ahora tienen que fortalecer fe. Ya lo hizo Cristo todo. Él es superior a todo lo de la religión judía. Ahora les toca a ustedes fortalecerse la fe. Es decir, si ellos retrocedían, si ellos se apartaban, no es porque era ineficaz el sacrificio de Cristo, sino porque ellos no habían asumido su compromiso de mantener la fe, de crecer en la fe, desarrollar la fe, de fortalecer la fe. Esto es muy importante porque a veces adjudicamos nuestras debilidades a que algo no está bien. No sabemos por qué Dios lo hace, por qué pasa esto, por qué Dios permite lo otro. Lo cierto es que Él ha hecho lo suficiente para que usted persevere hasta el fin y sea salvo. Lo que pasa es que a veces nosotros no hacemos nuestra parte de fortalecer la fe. Cuando hablamos de mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, la palabra profesión en el texto griego original es la palabra homología, ¿sí? Que significa confesión y básicamente lo que se profesa, se refiere a lo que se profesa. Y dice, mantengamos firme lo que profesamos. Dice, sin fluctuar, es decir, sin inclinar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? ¿Qué es lo que habían confesado? Lo que dice Romanos capítulo 10 y versículo 9. Habían confesado que Cristo es el Señor, que Dios lo había levantado entre los muertos. Habían confesado creer en las buenas nuevas de salvación. Ahora su responsabilidad era mantenerse en esa confesión. Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Yo no puedo tomar ninguna decisión, no puedo tener ninguna acción que no sea mantenerme en esto. Cristo es el Señor, Dios lo levantó de los muertos para mi salvación. En esta batalla por mantener la fe, por mantener la confesión de Cristo como Señor, lo que invita el autor de Hebreos en el capítulo 12 es, miren a Jesús, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por un lado, en el capítulo 11 presenta a todos aquellos hombres y mujeres que mantuvieron su profesión, que fueron fieles. Y luego dice, esos que fueron fieles son como testigos, están mirando tu vida. Allá está Isaías, ¿verdad? Que fue cortado con una sierra de madera a la mitad. Allá está Eliseo, ¿verdad? Que murió de esta manera. Allá está, ¿verdad? Abraham, que saludó de lejos la promesa, pero nunca la alcanzó. Allá están todos los héroes de la fe mirándote. ¿Qué te dicen?
mira a Jesús, mira a Jesús, pone tu fe en Él. Lo que nos pasa, hermanos, por lo cual nuestra fe se debilita, es que apartamos los ojos de Jesús y ponemos los ojos básicamente en dos áreas. Uno, en la religión, y dos, en quienes ministran la religión. Este es nuestro problema. ¿Dónde estaban los ojos de los judíos? En los sacerdotes. Ellos no podían tener salvación si no se concentraban en el Señor, en el sacerdote, perdón. Todo tenía sentido para ellos siempre y cuando hubiese un descendiente de Aarón que practicara los sacrificios. Si el sacerdote no tomaba la sangre y la mostraba, si el sacerdote no entraba en el lugar santísimo y echaba la sangre, no había posibilidad de tener comunión con Dios. Estábamos separados. Estaba la religión dada por Moisés, todos esos ritos que permitían la salvación, y estaba el sacerdote que era el que hacía posible que la religión nos mantuviese como pueblo de Dios. ¿Qué le dice el autor de Hebreos? No miren ni la religión, ni tampoco a los ministros de la religión. Tienen que poner los ojos en Jesús. Y usted sabe por qué no debemos mirar la religión, no debemos mirar la iglesia, la congregación, porque somos seres imperfectos, que estamos marchando a la perfección. Si usted me toma a mí en un mal día, porque tengo mis malos días, me toma a mí en un mal día y me escucha, por ahí se deprime. ¿Qué hago en esta iglesia? Claro que uno le pone ganas, ¿verdad? Y ora, y cuando se va a encontrar con los hermanos, pero no siempre. Mi esposa sabe que hace unos días atrás tuve una noticia, ¿verdad? Una respuesta de una persona con la cual estaba haciendo algunas relaciones, ¿verdad? Un ministerio internacional, y me sentí frustrado, ¿verdad? Me sentí frustrado. Tenía que mandarle todo mi proyecto en inglés. Yo no hablo inglés, ¿verdad? Entiendo alguna que otra cosita. Me dijo toda una cosa, tenía un proyecto maravilloso y me puso un montón de trabas. Y no tenía en mí la capacidad de superar las trabas, porque no estaba en mí. Y me frustré. Si usted me escuchaba a mí ese día, no tendría que escucharme, ¿verdad? Claro, me callé la boca. ¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué te pasa? Yo no quería hablar en realidad, ¿verdad? No era para escucharme. Estaba frustrado entre lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué a mí me llamaste? ¿Por qué esto si no puedo superar esto otro? Pero gracias a Dios que tu fe no tiene que ver. Yo no morí por usted. No soy capaz de morir por mí, hermano, menos por usted, ¿verdad? No tengo ninguna gracia para salvarlo, transformarlo, es Cristo. Cuando usted mira a los ministros o mira a la iglesia, se va a desilusionar, se va a frustrar. Usted necesita poner los ojos en Jesús. Y nuestra fortaleza tiene que ver con mirarlo a Él. Ciertamente que hay gente que debería colaborar para hacernos la vida más fácil. Pero usted sabe, quien puede lastimarlo es aquel a que usted aprecia. El que no lo conoce no lastima sus emociones, solo lo lastima quien lo aprecia. Y por lo general aquí está la gente a que apreciamos, a la que consideramos familia. Entonces, los que son de bendición a veces son de tropiezo para nosotros. Por eso dice, miren a Jesús, miren a Jesús. Dejen de confiar en la religión, dejen de confiar en los ministros. Pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es más, deberíamos pedirle perdón a Dios si nuestra perseverancia, si nuestra voluntad de hacer las cosas, si nuestro permanecer en Cristo tiene que ver con la religión o con los quienes nos ministran. Es porque todavía no hemos crecido lo suficiente. Y si no hemos crecido lo suficiente, cualquier circunstancia nos va a apartar de la fe. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, pues entonces lograremos fortalecer la fe. Finalmente, hermanos queridos, el tercer compromiso que debemos tomar a causa del sacrificio de Cristo es el compromiso de cuidar la iglesia. ¿Qué hacemos con la tumba vacía? ¿Qué hacemos con Cristo resucitando y subiendo a los cielos y repartiendo dones a los hombres, como dice Efesios 4? ¿Qué hacemos con aquella obra preciosa que nos ha quitado del camino de condenación y nos ha puesto en camino de vida eterna? ¿Qué hacemos con esto? Lo que hacemos es asumir el compromiso de cuidar a la iglesia del Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cristo ha resucitado entre los muertos, nos ha dado vida eterna. Mi compromiso es cuidar a la iglesia por la cual Cristo entregó su vida. Cuando el texto dice considerémonos,
La palabra en el griego es kataneo y significa observar completamente. Eso sería. Tengo que mirar a cada uno y observar completamente. ¿Qué le pasa a César? ¿Por qué no está Gloria al lado de él sentado? ¿Qué se hizo con Gloria? ¿Será que César le habló mal a Gloria? No, Gloria está con su nieto allá al lado. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasó? Observa. ¿Qué pasa, Darío? ¿Qué no sonríe hoy? Ahí la esposa lo abraza por la duda, ¿verdad? No, está todo bien, ¿verdad? Yo tengo que mirar a cada uno en particular. Esto habla de una atención, de un cuidado. En la NBI dice, preocupémonos los unos por los otros. En la nueva versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén dice, fijémonos los unos en los otros. En la versión Torres Amat dice, no desamparando nuestra congregación. Es decir, mi compromiso sobre el sacrificio de Cristo es prestar atención sobre los hermanos de la iglesia, completa atención. Yo tengo que mirarlos completamente y preocuparme por su bienestar. En el caso del autor de Hebreos, él ve que están flojos en su fe, entonces está trabajando para que no abandonen la fe. Yo debiera tener atención por aquellos por los cuales Cristo se ha entregado, se ha sacrificado. Debo preocuparme con ellos. Dice, considerémonos nosotros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, yo miro a Denise y digo, ¿qué está haciendo Denise para las buenas obras? Tengo que animar a Denise para que haga lo bueno, para que ame, para que haga buenas obras. ¿Qué está pasando con María? Estoy todavía en el versículo 25 ahora. ¿Qué pasa con María? Que hoy no se ha congregado, no dejando de congregarnos. ¿Qué pasa con María que hoy no ha venido? ¿O por qué yo no estoy hoy en la iglesia mirando a mi hermano atentamente? Ya lo he dicho y lo voy a insistir todo el año. Antes de la pandemia decíamos los creyentes dominicales, creyentes domingueros. Así decíamos, los creyentes domingueros. Ahora decimos mensualeros. Venimos una vez al mes a la iglesia o cada 15. Y dice la Escritura, yo que entiendo el sacrificio de Cristo, yo que valoro la obra que Él hizo, lo que tengo que hacer es congregarme para poder mirarlos. Y no hablo solo del culto del domingo, hablo del grupo pequeño, de mis compañeros de discipulado. Yo tengo que participar con ellos para ver cómo están, completamente. Comió hoy Matías, se levantó ya de su accidente, pudo reparar la moto, ¿sí? Gloria a Dios, ¿verdad? Así trabajando, ¿verdad? Tengo que preocuparme. ¿Cómo anda la peluquería de Justo? ¿Están viniendo los clientes? ¿Cómo puedo hacer para que Justo tenga más clientes? Yo tengo que congregarme para mirarlos, para pensar en ellos y preocuparme por su vida. Yo reacciono a la muerte de Cristo por mí que no lo merecía, que era un pecador que merecía condenación. Reacciono cuidándolo. ¿Cómo está Severiano? ¿Qué tal la venta de somier? ¿Cómo le va soportando con la bendición de vivir con su suegra, verdad? ¿Cómo va? Yo tengo que preocuparme, que el video no lo vea mi suegra. Yo tengo que preocuparme, ¿verdad? ¿Cómo está él? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está su ánimo? Algunas están viudas, algunas están solas, algunas han perdido, ¿verdad?, a su pareja, algunos tienen sus hijos en rebeldía y yo entonces me preocupo por ellos, actúo, trabajo para cuidar la iglesia. No me quedo en la comodidad de las bendiciones que Dios ha puesto sobre mi vida, sino que por el contrario me afirmo en el trabajo para exhortarlo. El día está cerca, no te desanimes, vamos a hacer esto, vamos a acompañarte en esto otro, estoy preocupándome por la iglesia de Cristo. Mi reacción al sacrificio de Cristo es vivir por aquellos que Cristo ha comprado a precio de sangre. Cuando veo que los tiempos son difíciles, el final del versículo 25, cuando veis que aquel día se acerca, que los tiempos son difíciles y que la venida de Cristo está cercana, aún más voy a participar en el cuidado de los otros. Voy a hacer de ellos mis hermanos, mi preocupación, mi atención, porque valoro profundamente el sacrificio que Cristo ha hecho por mi vida. Yo quiero dar gracias a Dios porque a usted le va bien. Qué bueno. ¿Cómo me hallo que le vaya bien? Pero no está bien que usted no se preocupe por el otro. Está mal. Recuerde la palabra que Dios trajo para nosotros en este año. No habrá ningún necesitado. Y las personas necesitan salvarse. Las personas necesitan salvación.
Las personas necesitan pertenecer. Las personas necesitan tener para qué comer, con qué abrigarse. Y las personas necesitan desarrollarse. Lo hemos hablado en la palabra del año. Hay 4 necesidades básicas que tenemos nosotros. Y la iglesia fue poderosa y provocó un impacto en su tiempo porque todos se ocupaban de que las necesidades estén suplidas. Yo quiero preguntarte hoy para terminar, ¿qué has hecho para que tu hermano alcance salvación? Para que tu prójimo alcance salvación. ¿Qué has hecho tú que has apreciado la muerte de Cristo para que tu hermano tenga que comer o para que no le falte la necesidad básica en su casa, para que tenga para comprar los útiles para el colegio de sus hijos? ¿Qué has hecho para que tu hermano se sienta aparte, para que no se sienta alejado o menospreciado o menos importante que los demás? ¿Qué has hecho para que ellos puedan desarrollarse, para ir al siguiente nivel, para que puedan extender su vida a lo que Dios tiene para ellos? Tenemos que cuidar la iglesia porque eso revela nuestro amor por la muerte y resurrección de Cristo. Padre, bendecimos tu palabra en esta hora, Señor. Te damos gracias por tu presencia y tu cuidado para con nosotros, Señor.